Germán, no paras de recibir peticiones de familias españolas que quieren tu consejo sobre a dónde mandar a sus hijos a estudiar, a qué universidad. Varios han indicado si merece la pena enviar a los hijos a universidades privadas. ¿Qué está pasando? A ver qué piensas. Bueno, primero, estas preguntas, como sabes, llegan muy frecuentemente Sí. de amigos muy buenos que tienen hijos que rozan los 17, 18 y están decidiendo dónde ir a la universidad. Yo cuando era joven, a esa edad, no pensaba a dónde iba a ir. Claro. Únicamente elegí la Universidad de Salamanca porque tenía unos profesores que no había en ninguna otra universidad, en mi opinión. Artola, Ruy Pérez en griego, Lázaro Carreter en literatura y en lengua española, Senabre, en fin, había un grupo extraordinario de profesores en todas las asignaturas. Entonces yo fui allí y fue una maravilla, ¿no? Aprendí, entre otras cosas, algo que no había aprendido en mi colegio en Madrid, que era aprender a ser español. Es decir, recuerdo las clases de historia de Miguel Artola, que me enseñaron algo que no se enseñaba en la universidad, y esto sí es importante, y era que Miguel Artola nos enseñó cómo España, la economía, la sociología, toda estadística, y entonces nosotros aprendimos que España era un país europeo como los demás, A pesar de vivir en una dictadura. una dictadura. Entonces ahora es sorprendente que se haya perdido esa confianza en la universidad española. Primero voy a decir un par de cosas sobre la universidad y luego dar mi opinión sobre la pregunta que me has hecho. La primera cosa es que la universidad a la que yo fui y la universidad actual se encuentran con una realidad absolutamente distinta. Y no me refiero a la dictadura de Franco, sino que me refiero a que cuando yo fui a la universidad, todos los conocimientos estaban hechos sobre la naturaleza, la geografía, la historia, etc., el país, ¿no?, enorme que es España. Mientras que hoy en día ese país ha cambiado radicalmente. Desde el año 20 sabemos que la biomasa ha sido superada por la antropomasa. Es decir, Eso tienes que explicar. claro, lo que el hombre hace, coches, automóviles, plásticos, casas, etc., es muy superior a la biomasa, a la naturaleza. Es decir, hay más cosas en el mundo hechas por los hombres que naturaleza, que biomasa. Esto es un cambio radical. Luego la universidad debería ajustarse a estos referentes nuevos, cosa que en España no se ha hecho. Segundo, y muy importante, los profesores que yo he mencionado antes, y esto es algo que les digo a los padres, tienen que estudiar muy bien qué tipo de profesorado ofrecen las universidades. Si los profesores son gente que repite la información contenida en otros medios como libros, etc., ese no es un buen profesor. Tampoco es buen profesor uno que es bastante frecuente en las universidades españolas, que es el que cree que lo importante es ofrecer sus ideas. Y ese, que suele ser bastante arrogante en su manera, yo los he tenido bajo mi tutela en la Universidad Carlos III de Madrid, ese
no sirve tampoco como docente, es mejor que el anterior, pero no sirve tampoco porque solo vas y llegas al profesor. Sigue indoctrinando. Exactamente. Mientras que el gran profesor, el mejor profesor, el que yo tuve en Lázaro, en Ruy Pérez, en Legido, en Artola, en muchísimos otros, era el profesor que te explica la materia y luego tú tienes que ver cómo resolver los problemas de esa materia, el carácter, la esencia, ¿no? En literatura no te daban un canon, que no sirve para nada, sino que nos enseñaban a leer obras de arte literario. Entonces, claro, eso te forma, te hace crítico, que es muy importante para un estudiante. Estás creando tus propias opiniones. Claro, entonces cuando a mí me preguntan, ¿debe mi hijo marcharse al extranjero? En principio les digo siempre lo mismo, qué carrera va a estudiar, Claro. y luego dentro de esa carrera ver cómo el tipo de profesor que van a tener. Recuerdo que alguien me preguntaba el otro día, es que mi hija quiere hacer diseño industrial. Entonces, claro, yo no sé nada de diseño industrial, pero sí sé que hay una serie de universidades muy famosas, como la Universidad de Milán, que se dedica a enseñar el diseño y es muy famoso por sus másteres de diseño, pero lo que les dije es lo mismo que he dicho ahora, y es que se fijaran en cómo son las asignaturas, cómo se presentan, y eso ya te da idea de cómo son los profesores. Probablemente para ese diseño industrial es mejor Delft en Holanda que la Politécnica de Madrid, porque es, como se dice, hands-on, es una universidad donde los estudiantes lo hacen ellos mismos, mientras que en la Politécnica en Madrid, que el padre que me preguntaba había estudiado en la Politécnica, me decía que los profesores no eran de explicar mucho. Entonces, claro que los habrá que expliquen y los habrá muy buenos también en la Politécnica, pero la tónica en España suele ser mucho información, el profesor que llega y repite cada año lo que dice, o el que está escribiendo un libro y te cuenta su libro, y el verdadero maestro, el que te va a decir, a enseñarte a pensar cuáles son los parámetros de la disciplina, cómo se llega a estudiar la realidad. Y hoy en día, como digo, eso es extraordinariamente importante porque ha cambiado muchísimo el mundo en el que yo crecí y estudiaba en la universidad, donde, como digo, la naturaleza era un referente permanente. Hoy en día el referente permanente es antropológico, es la antropomasa la que nos domina. Estamos en un mundo lleno de cosas, de ropas, de vasos, de todo, en todas partes, de sombrillas, de mesas, por todas partes se ha llenado y las flores han desaparecido. Son reducidas a los jardines. Entonces, la relación del hombre con la educación ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es que tienes que aprender a pensar por ti mismo. Eso desde luego. Y eso es lo que siempre le recomiendo, más que cambiar de país, cambiar de... claro, en España también en algunos sitios empieza a haber el problema de las lenguas. Si te vas a una autonomía donde te van a exigir estudiar en vasco, en catalán, y tú eres castellano hablante, pues quizás debes mirar al extranjero donde puedes estudiar en inglés, que tiene una bibliografía en todas las disciplinas muchísimo más amplia que en vasco o en catalán. Muy bien, muy interesante.
interesante tu respuesta, Germán. Da mucho que pensar. Muchas gracias.